Continuamos en Infocracia aquí por la radio municipal de Florencio Varela y ahora estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Costa, economista y analista del CEPA, del Centro CEPA, a quien le agradecemos por estos minutos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, agradecerte por estos minutos, aquí estamos con Fernanda y con Noelia en la radio municipal de Florencio Varela y la verdad que analizábamos en la apertura del programa los datos pocos alentadores, ¿no?, que tuvimos en estos días para la economía argentina. ¿Qué análisis ustedes hacen desde el Centro de Economía Política Argentina? Bien, a ver, lo que nosotros estamos viendo de los últimos meses es, a ver, por un lado, una relativa desaceleración de la inflación, Ujú. ¿sí? Aún así, desde picos realmente muy grandes durante el verano, ahí hay un debate, digamos, pero tiene que ver con un shock, digamos, inflacionario en el verano vinculado a la devaluación y demás, y una esperable desaceleración de esa inflación, aunque sigue en números relativamente elevados, ¿sí? Con la salvedad que el guarismo que tuvimos que se publicó en junio, digamos, pero que corresponde al mes de mayo, que fue 4.4, está vinculado también a la suspensión de toda una serie de medidas de que el gobierno ya había anunciado, vinculado, digo, suspensión de aumento de tarifas, suspensión de aumentos en el transporte, en algunos servicios y demás. Seguramente durante el mes de junio veamos un repunte de la inflación y por otro lado, más allá de la cuestión inflacionaria, tenemos caída de la recaudación. Es muy notable, digo, que el superávit que el gobierno viene festejando, digamos, el superávit financiero, está vinculado a sí, podríamos decir vinculado a una enorme caída en la ejecución del gasto. Para que nos demos una idea, alrededor, si uno hace el acumulado hasta mayo, el gasto tiene una caída cercana al 28%, ¿sí? La ejecución del gasto. Vos ahí tenés, no es la casta política la que lo está pagando, porque no Claro. hablamos de salarios de funcionarios, ni de diputados o senadores, sino de caídas fundamentalmente en jubilaciones y pensiones, en todo lo que es la política social. Ahí vos tenés caída del gasto en no solo comedores comunitarios, que caen muy fuerte, eso ya lo vimos con todo el escándalo, digamos, que se armó vinculado ¿no?, a la falta de comida y a toda esa comida que se estaba venciendo en los galpones del Ministerio de Desarrollo, del ex Ministerio de Desarrollo Social, sino incluso en cuestiones como la tarjeta alimentaria. Acá me interesa hacer un paréntesis, porque el gobierno plantea que bueno, que hay un negocio con, con la comida, que ellos entregan la comida, después los comedores la venden, y entonces, bueno, obviamente en una pelea contra las organizaciones sociales, ¿no?, que se plantean. Ahora, si hay una política del gobierno vinculada a la asistencia social que no está intermediada, ¿sí?, por organizaciones sociales, es la tarjeta alimentar, ¿sí?, en donde cada persona recibe esa ayuda de manera directa a través de una tarjeta que es, podríamos decir, muy parecida a una tarjeta de débito, ¿no?, que me permite ir y comprar directamente los alimentos. Bueno, cae también, sí, cae cerca de 30% la ejecución o el gasto en la tarjeta alimentaria. Es decir, que en aquellas políticas que no hay una intermediación, también cae el gasto y ahí no hay ningún tipo de excusa. Y finalmente, en materia salarial, lo que nosotros estamos viendo es que no hay una sostenida recuperación de los salarios después de la trituradora que fue el verano. Tenés, durante la última publicación del RIPTE indica una suba de salarios. Ahí hay una salvedad metodológica, ¿no?, porque el RIPTE es un índice que calcula el salario de los trabajadores registrados sobre la base de los aportes a la seguridad social, ¿sí? Entonces hay un tope, es medio difícil de explicarlo así muy sintéticamente, pero básicamente sobreestima ese incremento salarial, porque al subir el tope, ¿sí?, vinculado a los aumentos de la movilidad jubilatoria y demás, hace como que automáticamente el índice te da que tiene un incremento muy fuerte. Cuando uno ve otros índices,
como hago esa salvedad porque es el índice que nombró Caputo, creo que el propio Milei también en un momento, como muestra de que los salarios se están recuperando. Cuando uno ve otros índices mucho mejores, incluso metodológicamente, como el CIPA, ¿sí? Que es el Sistema Integrado de Pensiones argentino, digamos, o sea, el sistema que administra las jubilaciones y pensiones, bueno, ve que obviamente hay incrementos nominales, pero que todavía no llegan para nada a recuperar apenas una pequeña parte de lo perdido en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, ahí, y eso se nota también en la caída de la actividad, en la recesión económica que todavía no da tregua. Es cierto que parece haberse detenido la caída de la actividad en la desestacionalizada, o sea, cuando uno va comparando en los últimos meses, pero seguís estando en el piso, ¿sí? No se vislumbra todavía una recuperación económica, eso está vinculado también a que los salarios no se están recuperando, y finalmente, a ver, esto es más de análisis, digo, para lo que viene. Vos tenés hoy una situación bastante compleja, ¿no?, en materia de actividad, en materia de salarios, con una relativa estabilidad financiera, ¿no?, porque los dólares están relativamente controlados, las principales variables están estables, no digo ni que están bien ni que están mal, están estables y no están volátiles. Ahora, es probable que, o no sé si probable, digo, pero existe la posibilidad de que eso ya deje de ser así de acá a unos meses, que empiecen a aflorar algunas tensiones cambiarias, el fondo está diciendo, bueno, quizás haya que devaluar, los agroexportadores no están queriendo liquidar todo lo que deberían, es decir, toda una serie de cuestiones que son indicativas de que pueden empezar a aflorar presiones en el sector financiero, en el sector de los mercados, y por lo tanto ahí se te disminuye ese veranito financiero que tenés, y bueno, y es un problema, ¿no? Porque si vos llegás a afrontar un escenario de volatilidad cambiaria, por ejemplo, o algún escenario de corrida, en una situación social y económica como la que estamos viviendo, sería realmente muy complejo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Noelia te saluda. ¿Cómo estás? Estamos viendo, bueno, que se postergan los consumos, que la actividad económica está en el piso y crece la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a lo que se viene? Que un poco lo estabas mencionando recién, pero esta abismal, ¿no?, diferencia que hay entre los que más tienen, la concentración de poder y de riquezas de uno frente al laburante, ¿no?, a la persona del día a día. ¿Cómo la ves? Mira, vos ahí, a ver, uno puede pensar cuando uno habla de distribución, lo puede pensar de varias formas. Uno lo puede pensar en materia de distribución entre los que más ganan y los que menos ganan. Uno lo puede pensar en distribución entre el capital y el trabajo, sí, esa es la famosa distribución funcional del ingreso, o sea, cuánto del total de la riqueza que produce la sociedad, cuánto va a la remunerar el trabajo mediante salarios, ¿no?, que sería el ingreso de los trabajadores, y cuánto va a remunerar capital mediante la ganancia, ¿no?, la ganancia empresaria. Pero también hay incluso otra forma más que uno podría pensar en lo que es la distribución al interior de esos dos sectores, o sea, al interior del capital, al interior del mundo empresario, cuánto se llevan las empresas más concentradas y cuánto se llevan las pymes, por ejemplo, y al interior también de los trabajadores, cuánto se llevan los sectores, por ejemplo, de mejores ingresos o más dinámicos del mundo del trabajo, y cuánto se llevan los sectores más desprotegidos, trabajo no registrado, etcétera. Bueno, cuando uno ve esos indicadores, los indicadores son indicadores adelantados, se llaman, porque en realidad todavía no hay indicadores, números oficiales sobre eso. En general, todos los números de distribución del ingreso tienen un rezago relativamente importante, entonces recién ahora estamos teniendo números de finales del 2023 o del último semestre, vamos a decir, del 2023, todavía no hay de este año, pero en principio todos los indicadores que uno ve que pueden utilizarse como indicadores adelantados implican un deterioro de esa distribución, ¿sí? Claro. Tanto al interior, tanto entre trabajadores, entre salario y trabajo y capital, mejor dicho, vinculado a un incremento de la rentabilidad de algunos sectores empresarios vinculado a la devaluación y al aumento de los costos en dólares, del costo de vida en dólares, y dentro del mundo del trabajo,
también un deterioro muy grande de los sectores no registrados, vinculados justamente a ese fogonazo inflacionario al que hacía referencia previamente, en donde los trabajadores registrados, mal que mal, pudieron ir peleando mediante fórmulas de indexación salarial, mediante reaperturas de paritarias, cláusulas gatillo y demás, ir dando cierta pelea contra esa inflación. Obviamente igual pierden, ¿no? Pero bueno, están un poco más protegidos, el salario se puede ir actualizando un poco, algún mes uno pierde un poco, al mes siguiente se recupera, Claro. obviamente con diferencias entre los distintos gremios, pero más o menos se da pelea, el sector no registrado quedó muy golpeado, entonces ahí tenés también un problema que además en el mundo del capital, en el sector empresario, se va a profundizar, ¿sí? Y más en la medida que se apruebe el RIGI, como claro. todo indica, porque ahí vos seguramente vas a tener también un empeoramiento muy marcado de las condiciones del clima de negocios, por así decirlo, para el sector todo. pyme, ¿sí? Y especialmente para el sector industrial. Juan Pablo, Fernanda, de este lado, yo quería, ya que habíamos abordado el tema de bueno, estas afirmaciones que a veces hace el gobierno, como que los salarios le ganan a la inflación, esta semana el gobierno salió a festejar que Argentina logra la primera semana sin inflación en alimentos en 30 años. Esta afirmación, ¿ustedes la abordaron? ¿Es fácil de refutar? ¿Es así? ¿No es así? ¿Lo trataron ustedes? Mira, no, la verdad es que en materia de este tipo de cuestiones hay mucho de relato, ¿sí? Mucho Hay marketing. Más ganas de tirar frases como para que sean títulos y en muchos casos también para consumo interno de la propia militancia o de los propios partidarios o seguidores de la fuerza oficialista. La verdad es que, digo, lo mismo pasó, en su momento Milei hablaba de que íbamos a una inflación del 15.000%, que nadie en su sano juicio había apostado de eso. No se trata de ser oficialismo opositor, de hecho los propios opositores de la gestión anterior, durante diciembre, durante noviembre, nadie hablaba de 15.000%, podemos ir al archivo, podemos ir a consultar, por ejemplo, a las consultoras, valga la redundancia, del mundo financiero, que no son muy afines a la gestión anterior y que de hecho en general son bastante afines a esta gestión, y en ningún caso se hablaba de 15.000%, de hecho el promedio de lo que se conoce como REM, el reporte de expectativa del mercado, que es justamente una encuesta que se hace a estas consultoras, daba cerca de 10 puntos de inflación para diciembre, muy lejos de cualquier inflación tan buscada. Bueno, lo mismo pasa con esto. Vos podés tener semanas, dudo además, bueno, primero habría que ver si realmente fue 0% en alimentos, no tenemos los datos, ¿sí? Obviamente no son datos que se han liberado. Y en segundo lugar, dudo que sea la única semana de las últimas décadas, como dicen, o sea, existieron periodos también de muy baja inflación. La inflación no existió siempre, quizás los que somos un poco más grandes recordamos momentos de baja inflación. Sí. Bueno, después obviamente la Argentina tiene un problema con la inflación, ya lo sabemos, pero déjame decirte que más allá de la cuestión inflacionaria, ayer se publicaron los datos oficiales vinculados a desempleo, y quizás en los próximos meses empecemos a hablar más de desempleo que de inflación. Ya muchas consultoras, muchos analistas de opinión pública están diciendo desde hace un tiempo ya que gran parte, podemos decir gran parte de la población empieza a preocuparse cada vez más por el desempleo que por la desocupación. Los datos que se dieron ayer un poco ilustran eso, porque hay un incremento sensible, ¿sí? De casi 2 puntos de desocupación desde el cuarto trimestre al primer trimestre de este año. Quizás eso además se vaya a profundizar. Obviamente además eso golpea fundamentalmente a las mujeres menores de 30 años. Pero bueno, más allá, digo, del análisis más fino, es evidente que todo esto que hablábamos, la recesión, la caída de los ingresos, la caída del consumo, está impactando también en cierre de empresas y por lo tanto en un aumento de los niveles de desocupación. Bueno, agradecerte, Juan Pablo, por estos minutos aquí con la radio municipal. Es muy claro todo el trabajo que realizan desde el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, así que bueno, agradecerte por estar aquí con la radio pública de Florencio Varela. No, el gusto es mío, les mando un abrazo.
Allí pasaba entonces Juan Pablo Costa, economista, analista de CEPA, docente universitario también. Bueno, muy claro, ¿no? Iba analizando la situación, los números, que a veces incluso cuando vemos distintos análisis económicos siempre nos parecen un poco complejos. Creo que acá está visibilizado en lo que le sucede a cada vecino o cada vecina cuando uno habla familiar, amigo, de esta situación y de esta preocupación que va en aumento, ¿no? La desocupación. Fue muy claro Juan Pablo al mencionar que lo que más preocupa es el desempleo, Sí. porque lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando los meses con la aprobación de la ley bases, con Sí. el RIG incluido, y vamos a ver aparte un desacelero fuerte en el consumo, más Sí. del que está hoy actualmente. Sí. Y en el consumo diario, digo, no solamente en esto que decíamos hace un ratito de cómo bajó la expectativa turística que tenía Sí. el sector, que a pesar del feriado larguísimo, de algunos haber cobrado también el aguinaldo, y eso no se repuntó. Los bares están vacíos, los locales de ropa también, la gente no está en la calle. Bueno, lo vamos a seguir viendo, ¿no? Es muy preocupante los datos que nos tiró Juan Pablo. Sí, y los números de también las personas que están solicitando el fondo de desempleo, ¿no? El fondo de desempleo. Porque ahí también, si bien uno cuando analiza analiza el trabajo registrado y el no registrado, que es un problema también de la Argentina, claramente al aumentar los fondos de desempleo es porque el trabajo registrado es el que está, en este caso, repercutiendo la crisis y bueno, la cantidad de personas que están solicitando este seguro, ¿no? Así que bueno, para ir cerrando, es muy claro lo que nos dejó Juan Pablo en esta ocasión, en esta entrevista. Así que hasta las 4 de la tarde, esto es Infocracia. como siempre.